Buenos días, buenas tardes y bienvenidos al podcast número 32 de Ecosistema e-commerce. El podcast donde podrás escuchar todo lo relacionado con el mundo e-commerce, herramientas, trucos, noticias, emprendimiento y muchísimo más para crear tu tienda online o hacer crecer la que ya tienes. Soy Javier López, consultor de e-commerce y director de ecosistemaecommerce.com, la plataforma donde encontrarás todo lo que necesitas saber sobre el apasionante mundo del comercio electrónico. Y en el programa de hoy vamos a ver tema de derechos en bancos de fotos y vídeos, un tema que siempre nos trae un poco de cabeza, pero antes de ello comentemos la frase del día. El universo no conspira contra ti, pero tampoco se desvía para alinear tu camino. Dicha por Tim Ferriss, escritor. Y es cierto, y nos pasa a veces que cuando tenemos días malos en nuestros negocios online y en nuestros e-commerce, que parece que hay días en los que se han alineado los astros para que todo salga mal. ¿Y qué puede ser que te salga mal? Pues mira, una campaña que no funciona, una integración con un canal que se enquista, una herramienta, y sucede que un problema lleva a otro problema y que parece que el mundo conspira contra ti. Pero no es cierto, no hay conspiración, no nos preocupemos por ello y los problemas son parte del camino. Días malos vas a tener y hay que afrontarlos de una manera directa, asumiendo esos momentos pues, que son a veces bajos como parte del aprendizaje y del camino. Yo para eso siempre tengo una frase que es que los jueves siempre son buenos. Vamos, que al final de la semana siempre encontraba una buena noticia para seguir. Hoy no es jueves, pero vamos, que con un programa que se trata de un dolor de cabeza en todos los e-commerce. Así que, sin más dilación, ¡comenzamos! Y hoy vamos a hablar sobre un tema que realmente siempre me ha preocupado y me consta que siempre ha preocupado a muchas tiendas online, porque al final cuando tenemos que utilizar imágenes, vídeos para poder ambientar nuestra tienda online, nuestra web, nuestro blog, ya sea para hacer una campaña, ya sea para utilizar imágenes para redes sociales, o ya sea para utilizar imágenes para banners o para ambientar un poco tu tienda online, tu e-commerce, pues al final siempre estamos en plan de qué imágenes utilizar, de dónde sacar imágenes con derechos, qué pasa si alguien me reclama esos derechos. Hay bastante confusión sobre las tipologías de derechos, sobre cuáles los bancos de imágenes donde están las fotos que puedo utilizar sin problemas. Siempre hay bastante confusión en ese sentido y es un poco que aunque tú pienses que puedes utilizar esas imágenes, luego te llega el departamento jurídico y te dice que cuidadito con lo que estás haciendo, que esto que estás utilizando pues puede que no tengas todos los derechos necesarios para poder utilizarlo libre y como te venga en gana. Y eso es un problema que pasa siempre, es decir, el tema de las imágenes y el tema de los vídeos que tú puedes utilizar para poder ambientar una página web, hay que tener muy claro cuáles son los derechos específicos de esa imagen, independientemente de que estés en un banco de imágenes gratuito, que creas que puedes utilizarlo sin problemas, que no hay ningún tipo de inconveniente. Ojo, porque tienes que tener cuidado siempre con el tema de los derechos. Y una imagen que permite el uso comercial no significa que está libre de derechos, ni libre de culpa. Con lo cual, en este punto, tienes que tener claro que cuando una imagen es gratis y cuando está disponible para usar, pero que no es gratis en sí, sino que no está libre de derechos. Ojo, que gratis no significa que esté libre de derechos. Hay que tener cuidado y hay que tener referencia, porque al final los derechos de autor, las normas que rigen los derechos de autor de una imagen, de un vídeo, de un material, sirven para garantizar la propiedad intelectual de esos autores, tanto moral o del trabajo que han realizado,
y hay diferentes tipologías en este punto, ¿vale? Con lo cual, en este podcast yo iba a hablar directamente de, oye, pues bancos de imágenes gratuitas o bancos de imágenes que puedes utilizar o bancos de imágenes con muy bajo coste, con un montón de recursos que puedes utilizar, pero antes de ello pensaba, vamos a ver, si es que antes de hablar de los bancos de imágenes que puedes utilizar, hay que explicar unos de los dolores de cabeza que a mí durante años me ha pasado cuando trabajaba con un proyecto que necesitaba una imagen o trabajaba otro proyecto que necesitaba otra imagen. Tenía siempre la duda de dónde poder utilizar cómo utilizar estas imágenes sin tener problemas, con lo cual creo que lo primero de todo hay que empezar siempre por el principio y explicar un poco todo ese mare magnum de tipologías de derechos que suponen el uso de imágenes dentro de una web y de una tienda online, ¿vale? Empecemos por las imágenes de dominio público. Las imágenes de dominio público es cuando terminan el periodo de protección de una imagen por parte de un derecho de autor y puedes utilizarla sin permiso y sin tener que pagar nada al creador original, ¿vale? Y ojo, que aunque sean libres de derechos, no es que signifique que sean gratis. Incluso hay bancos de imágenes en los que tienen un gran abanico de imágenes dentro de su repositorio que son libres de derechos, pero a lo mejor te cobran pues a lo mejor una suscripción o algo, o créditos muy bajos por el tema de utilizar esas imágenes libres que son muy bajos. Pero bueno, hay que ver también cuáles son los derechos que tiene y que permite una imagen, ¿vale? ¿Dónde encontrar las características de las imágenes dentro de esas páginas web? Pues hay una parte siempre que dice condiciones de uso, términos y condiciones, legal, información sobre la licencia, términos. Es importante sobre todo que eches un vistazo a ese tipo de información para saber si la imagen que vas a utilizar, si la imagen que vas a incluir en tu tienda online permite lo que vas a hacer dentro de las condiciones o dentro del uso. Es decir, puede ser que utilices para una campaña comercial o la modifiques. Tienes que ver si se permite eso o no y si hay que atribuir al autor o no, ¿vale? Hay algunas imágenes que puedes utilizarlas, se ceden para uso comercial o para uso no comercial. Es decir, para uso comercial es que lo usas con ánimo de lucro, es decir, tienes una imagen y lo puedes utilizar esa imagen para, utilizar el diseño para imprimir una camiseta con ese diseño, o utilizar esa imagen para una campaña de publicidad que estás trabajando para vender cascos de moto en tu e-commerce, si vendes cascos de moto o guantes o lo que vendas, pero sobre todo tienes que tener en cuenta el uso comercial. Eso es el uso comercial. El uso no comercial es cuando tienes un blog, un web, tienes una necesidad de poder divulgar contenido, y ahí lo que haces es compartir una comunicación, una información sin lucro, sin ánimo de lucro. En este punto es cuando son famoso uso de imágenes para uso no comercial, pues es cuando las utilizas para un blog o para una web. Imágenes para uso comercial es cuando las utilizas para una campaña de publicidad o para las condiciones o para las necesidades que tengas en ese momento para conseguir ingresos con el uso de esas imágenes, ¿vale? Hay algunos bancos de imágenes que, oye, algunos imágenes, algunos materiales, algunos recursos que exigen reconocimiento del autor y otras que no. Luego ya hablaremos en otro podcast sobre esas plataformas que te pueden servir para poder descubrir conseguir esos recursos. No es un tema que aunque tú igualmente pones imágenes gratuitas, si le preguntas, como te digo, a tu departamento jurídico siempre te van a decir que nunca son gratuitas, porque ellos siempre se cubren en ese sentido y con todo el derecho, nunca mejor dicho. Vale, ¿qué tipos de usos, qué tipos de derechos suponen estas imágenes? Supone el uso de imágenes. Pues tienes las que exigen la atribución de autor, y principalmente las que permiten el uso comercial o el uso no comercial de esas imágenes.
¿de acuerdo? Es decir, las imágenes que implican un reconocimiento de autor es que tienes que nombrar al autor. Aquí, por ejemplo, se hablaba mucho y es bastante común dentro del mundo digital el tema de la licencia Creative Commons. Creative Commons es una licencia que salió en 2002, fue fundada en Estados Unidos y sirve sobre todo una licencia para ayudar el tema de gestión de la propiedad intelectual de los creadores de esas obras, de esas imágenes, de esos vídeos, de esos recursos que tú utilizas dentro de una página web para, sobre todo, proteger al autor del uso que se dé de estas imágenes. Pero bueno, lo importante es ver qué tipo de licencias soporta Creative Commons y cómo podemos diferenciar para qué usar y qué no usar en cada caso. La primera de todas es la que se llama reconocimiento y tiene el nombre de CC BY, ¿vale? Esto sirve para que tú puedes utilizar la imagen para lo que te dé la gana, para temas comerciales, temas no comerciales, con la única condición siempre de reconocer la autoría original del autor, del artista, ¿vale? En este caso. Luego tienes el siguiente punto, el siguiente tipo de licencia, que es reconocimiento compartir igual, con las siglas CC BY SA, ¿vale? Vamos a ver muchas siglas, no nos liemos, pero bueno, simplemente es que tengas un poco claro las tipologías y las diferentes características de cada licencia para que lo tengas en cuenta a la hora de utilizar una imagen u otra, ¿vale? Este tipo de licencia significa que se permite usar el contenido igual que la otra vez para crear otra, con el requisito que al final de que si tú utilizas esa obra para crear otra obra, siempre la obra resultante o la obra derivada tiene que tener la misma licencia que el original, ¿de acuerdo? La siguiente licencia, la siguiente tipología de licencia es reconocimiento sin obra derivada, que se dice en el modo técnico que es la licencia CC BY ND, ¿vale? Esta licencia que permite utilizar el trabajo de ese autor, ese uso de imagen, igualmente partes comerciales o con parte no comercial, pero en cambio esta imagen no se pueden adaptar, ¿vale? Y siempre igualmente se le debe reconocer la autoría al autor, ¿vale? Otro tipo de licencia es la que se llama reconocimiento no comercial, con las siglas CC BY NC. El tema de las siglas lía un poquito, pero bueno, tienes que tener en cuenta que es una licencia no comercial, es que significa que vale, que tú puedes adaptar esa imagen, puedes mezclarla, puedes usarla como quieras, pero nunca en el uso comercial, nunca para que te puedas lucrar con ella. Es decir, esas licencias son para uso, por decirlo, uso editorial en este caso, ¿vale? Y los trabajos igualmente se deben reconocer. Y luego tienes la otra licencia que es más restrictiva, que se llama reconocimiento no comercial y compartir igual, con las siglas ya que son las más largas, que se llama CC BY NC SA, ¿vale? Y esto al final es una mezcla de todo, significa que puedes usar todas las imágenes bajo este tipo de licencia para usos no comerciales, que al final siempre se debe citar al autor y que la obra que sea derivada de esta imagen, de este vídeo, pues también tenga la misma licencia anterior. Con lo cual, en todas estas licencias de Creative Commons estás obligado a reconocer la autoría del autor. Hay opciones en las que puedes utilizar el recurso, la obra, para fines comerciales o fines no comerciales, y también hay opciones en las que puedes modificar la obra y no puedes modificarlas. Esto es un poco el resumen de todas las licencias que propone Creative Commons, que son las imágenes, son las licencias y los términos y condiciones con el uso de estas obras, y que debes tener siempre en cuenta. Es decir, no es que tiene licencia Creative Commons, la puedo utilizar como me dé la gana. No, en este caso no, porque al final tienes que
ese tipo de obligaciones respecto al autor. Es decir, una imagen que puedes utilizar para fines comerciales no significa que esté libre de derechos y que al final tienes unas obligaciones respecto a ella, ¿vale? Entonces, al final, ¿qué tipo de imágenes puedes utilizar para no tener tantos quebraderos de cabeza? Pues al final debes tener en cuenta que puedes utilizar bancos de imágenes gratuitas, libres de derechos, ¿vale? Esas imágenes que sean libres de derechos y de dominio público, porque una imagen libre de derechos es legalmente a veces tiene su aquel, es decir, no es del todo correcto, porque son obras que a un tipo de derechos siempre que tienen, aunque puedes utilizarlas con uso para un uso o para otro, ¿vale? ¿Qué sucede con ello? Al final, para que tengas un poco más tranquilidad, las imágenes que son de dominio público con la marca CCO, que es decir, que significa que esas imágenes están libres de derechos porque o ya ha pasado los derechos de ese autor, ya han pasado un tiempo, entonces ya son de dominio público, o B, ese autor dice que pone sus fotos de dominio público aunque sean imágenes recientes. Bueno, a nivel jurídico también está un poco esto en discusión, porque una persona no puede renunciar a los derechos de sus imágenes aunque ella quiera. Si tienes dudas con esto, habla con tu departamento jurídico porque te podrá explicar un poquito más. Pero al final el tema de las imágenes de dominio público, imágenes gratuitas, no es algo baladí. Hay que tener siempre en cuenta el tema de las licencias a las que acomete cada obra. Con lo cual, si tú quieres estar tranquilo, en ese sentido, pues tienes que buscar esas imágenes que sean de dominio público para no tener problemas. Y en el caso de que tengas que reconocer a la fuente o la autoría de ese caso, por ejemplo, cuando hablábamos de las diferentes licencias de Creative Commons, en ese artículo, en ese sitio web, o para ese uso comercial o ese uso no comercial, debes tener en cuenta cómo lo vas a hacer, ¿vale? Hay imágenes, al final hay bancos de imágenes en los que al pagar por el uso de esas imágenes no tienes que estar reconociendo la autoría. Igualmente, muchas otras páginas web donde puedes conseguir imágenes y vídeos te dicen y te avisan si tienes que reconocer o no al autor. Es muy importante que leas esas condiciones. Igualmente, ¿cuándo utilizar esas imágenes? ¿Solamente es para tu tienda online? Pues no. No solamente el uso de imágenes con derechos o sin derechos se aplican al final a tu tienda online. Se aplican también a cualquier canal que uses, ya sea para uso editorial o uso lucrativo, es decir, las redes sociales. A veces parecemos que solamente nos fijamos en el tema de imágenes en tu sitio web, pero que descuidamos el tema de las campañas que hacemos en redes sociales, en display. Esas fotos también tienen derechos, es decir, los mismos derechos que como si lo publicaras en tu e-commerce, con lo cual debes de tener también cuidado en ese punto para ver que no estás infringiendo en ningún tipo de términos legales a la hora de utilizar esas obras y esos recursos, ¿vale? Con lo cual, resumiendo, hay que tener bien claro qué tipo de imágenes utilizar en cada sitio web, y que una imagen libre de derechos no significa que sea una imagen gratis, no significa que sea libre de derechos. Segundo, debes ver que si permite el uso comercial o no comercial. El tercer paso es si tienes que reconocer al autor o no tienes que reconocerlo, y el cuarto paso es si puedes modificar esa obra para un anuncio, para una campaña, para un diseño, y si puedes hacerlo o no. Y por supuesto, en otro podcast hablaremos sobre bancos de imágenes y webs donde podéis utilizar recursos con cierta calma y cierta tranquilidad. Y ya con esto ya nos quedamos sin tiempo y llegamos al final, y espero que al final que todas estas sugerencias, estos términos legales, que hoy ha sido un podcast un poquito más técnico, un poquito más
sustancioso a nivel de legalidad, pero bueno, que es importante que lo tengamos en cuenta a la hora de trabajar nuestro e-commerce. Así que muchísimas gracias por llegar hasta aquí y, como siempre, muchísimas gracias por escuchar el podcast. Ya sabes que si te has quedado con ganas de más y estás pensando en montar una tienda online o quieres hacer crecer la que ya tienes, echa un vistazo a ecosistemaecommerce.com y allí podrás contactar conmigo. Por último, que si además valoráis con 5 estrellas este podcast en la plataforma donde lo estés escuchando, yo os estaré, como siempre, infinitamente agradecido. Gracias de nuevo y nos escuchamos mañana en el próximo episodio de Ecosistema e-commerce. Que tengas muy buen día. Adiós.